Mari Pulamuen, Mari Compuché, Compuhuenui. Estamos aquí en Muley Zungu, el informativo de Hualquintún TV. La edición que corresponde a este miércoles 9 de marzo de las 19 horas. Así que invitamos a todos a que se queden allí del otro lado de la pantalla haciéndonos compañía por alrededor de una hora. Y tenemos mucha información, muchas novedades para compartir con ustedes el día de hoy. Pero antes de pasar a la primera información del día, vamos a hacer un repaso por las efemérides del país y el mundo con la historia del día para este día 9 de marzo. Ahí pasaban las efemérides, ahora vamos a ir a la primera información de nuestro noticiero. En el marco del amparo presentado hace 17 años por el libre acceso al lago escondido, hoy apropiado por el magnate Joyce Lewis, este miércoles se llevó adelante una nueva audiencia de conciliación con la presencia de las dos partes. Por un lado, Magdalena Odarda, y por el otro, el abogado del gobierno de Río Negro, junto a los representantes de la empresa Hayden Lack. La sentencia del año 2009, que se encuentra firme, estipula que en el marco de 4 meses se debería haber cumplido con la apertura del acceso al espejo de agua Lago Escondido por el camino de Tacoifí, cosa que hasta el momento no se cumplió. Se espera la resolución del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Fue una audiencia de conciliación previo a la sentencia que esperamos que sea pronto, porque esto todos conocen que fue una acción de amparo que devino en un mandamos que lleva 17 años donde los derechos de los ciudadanos siguen vulnerados, ¿no? El derecho que prevé el artículo 73 de la Constitución de garantizar a todos los rionegrinos y rionegrinas y a todos los argentinos el libre acceso a un espejo de agua como es el Lago Escondido. Hoy otra vez, como ha venido sucediendo durante todos estos años, los abogados de la provincia de Río Negro han trabajado en equipo con los abogados de la empresa Hayden Lack, negando a cumplir una sentencia
del año 2009, que ya está firme, que tiene autoridad de cosa juzgada, que es la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia, y que ordena la apertura del camino por Tacuifí, que es el viejo camino que se usaba antes de que Joe Lewis compre el campo, y por el sendero de montaña. Ellos vuelven a negar, la provincia y Hidden Lake, la posibilidad de ingreso por Tacuifí, y proponen ahora una tercera vía que ya la habían puesto en el 2013 y ya había recibido el rechazo de todas las organizaciones, sobre todo porque implica una posibilidad de ingresar por el Manso, que significa la destrucción del hábitat, sobre todo en una zona donde hay alerzales y donde está el camino del Huemul. Significa romper nuevamente para poder llevar adelante la apertura de un sendero de montaña, y eso ya en los mismos técnicos del área natural protegida Río Azul Lago Escondido la habían declarado inviable, porque significa justamente una solución de gran impacto ambiental. Por eso mismo, basándonos en el informe de los propios técnicos que trabajaron en ese plan de manejo, donde ellos mismos consideraron que esa zona no puede haber ningún tipo de uso humano por la fragilidad que significa, lo descartaron. Y nosotros también, en base a eso, hoy no aceptamos esa tercera propuesta. Y el fallo está vigente del año 2009 y lamentablemente en el medio hubo distintas situaciones que hoy denunciamos nosotros en la audiencia, como fue la amenaza a jueces de la provincia de Río Negro por parte de la empresa Hidden Lake, que terminaron en causas en Consejo de la Magistratura, que después terminaron archivadas. Se denunció al juez Lobo Marcino, se denunció a la jueza Berdinelli, se denunció a una secretaria del juzgado, todos aquellos que fallaron en favor de los ciudadanos. Muchos de ellos, por lo menos los que he nombrado, han sido denunciados con un afán de mostrar, de atemorizar, de hostigar, de amedrentar a los jueces de la provincia de Río Negro. Y por eso, desde el año 2013 hasta el día de hoy, el expediente ha entrado en una maraña judicial, que es el día de hoy que todavía los ciudadanos, a pesar de que la provincia debió cumplir una sentencia, hoy todavía quedemos fuera de una tranquera, ¿no? Hay un acompañamiento político, es evidente, porque este posicionamiento no es de ahora, siempre fue así. Lamentablemente los abogados de la Fiscalía de Estado de Río Negro acompañaron a Joe Lewis durante todos estos años, y por eso se explica que el Lago Escondido hoy esté afuera del corredor turístico de Río Negro. O sea, se lo entregaron a Joe Lewis para el disfrute de Joe Lewis y de sus amigos, como el expresidente Macri, y lamentablemente los ciudadanos hoy todavía no pueden gozar de una sentencia que les dio la razón, como fue en el año 2009, ¿no? La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, informó del aumento de la pobreza extrema en América Latina como consecuencia de la profundización de la crisis social y sanitaria por la COVID-19. El organismo afirmó que la pobreza extrema golpea a 86 millones de personas en la región, lo cual significa un retroceso de 27 años. En su informe anual Panorama Social de América Latina, la CEPAL advirtió además de 3 crisis silenciosas que vive la región relacionada con la educación, la igualdad de género y el medio ambiente. La pobreza extrema golpea a 86 millones de personas en la región, lo cual significa un retroceso de 27 años. Así lo aseveró Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, al inaugurar en Costa Rica la 5ª reunión del Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible. 201 millones de personas están en la pobreza, de los cuales 86 millones están en la pobreza extrema. Y esto nos ha llevado a un retroceso de 27 años. Y la desigualdad, la gran desigualdad que atraviesa nuestra región ha aumentado, quebrándose una tendencia decreciente que se observaba desde 2002.
20 años. Agregó que las asimetrías globales entre países desarrollados y en vías de desarrollo se han profundizado y los estados latinoamericanos se encuentran entre los más afectados. Nuestra región ha sido la región más golpeada del mundo en desarrollo, con impactos muy diferenciados y muy interseccionales. Con apenas 8,4% de la población mundial consignamos cerca de 31% de la mortalidad global. Se han magnificado las diferencias en derechos a la salud, a la concentración del ingreso, a las brechas territoriales, al acceso a los bienes públicos. En su informe anual, Panorama Social de América Latina, la CEPAL advirtió además de 3 crisis silenciosas que vive la región relacionadas con la educación, la igualdad de género y el medio ambiente. Tenemos 3 crisis silenciosas en esta región. Usted lo dijo, presidente, ni hablar. La pérdida de más de un año de escolaridad para una generación de estudiantes es muy grave. El aumento de la violencia de género y la carga desigual de cuidados, mucho más a las mujeres que a los hombres. Y una exacerbación de la destrucción de la biodiversidad marina y terrestre. La vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammad, fue clara a su vez en su advertencia de que América Latina y el Caribe no está en camino de alcanzar los objetivos de desarrollo social sostenible para 2030 y tiene grandes desafíos estructurales. Dijo, no obstante, que todavía hay esperanzas para poder cumplir las metas, pero es necesario acelerar los avances y recuperar el rumbo. Damos paso a otra información. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE Seccional Bariloche, entregó una nota al director del Hospital Zonal Bariloche, al doctor Leonardo Gil, manifestando retomar el proyecto de jardín materno-paterno-infantil para hijos del personal de salud de 0 a 3 años. Asimismo, en la petición pidieron la creación de un área o departamento con un equipo que aborde y dé tratamiento a los problemas de adicciones en los trabajadores de la salud. Se mantendrán reuniones futuras, pero destacaron una buena recepción de las autoridades. Bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y el paro nacional e internacional, entre las actividades que realizamos, una en particular fue entregar 2 notas al director del hospital de Ramón Carrillo, con copia al ministro de Salud de Jaime, en la que hacemos solicitud de 2 reivindicaciones muy sentidas por parte de las trabajadoras y trabajadores del sector. Una tiene que ver con que se efectivice un compromiso hecho hace varios años ya con ATE y las trabajadoras y trabajadores, y es la apertura de un jardín materno-paternal para los niños y niñas, hijas de las y los trabajadores de la salud de entre 0 y 3 años. Sabemos que en la ciudad de Bariloche no hay público, no hay oferta para llevar a nuestros niños, lo que existe es privado, y la verdad que los salarios con que contamos las estatales y los estatales, bueno, no nos permiten muchas veces poder llevar a nuestros niños a un jardín privado, todo lo cual hace que en muchas oportunidades queden a cargo de otros niños, ¿no? Vulnerando de esta manera los derechos de los mismos y poniendo en riesgo su salud psicofísica. Así que hemos hecho esta solicitud, el director del hospital está de acuerdo, ha manifestado que en la medida que se avance con la ampliación del nosocomio, se dispondrá o se recuperará el espacio que ya estaba asignado para este fin. Esto por un lado. Y por otro lado, hemos hecho la solicitud de la creación de un departamento o quizás de un área dentro del Departamento de Recursos Humanos, pero con un equipo específico que aborde y dé tratamiento a los problemas de salud de las y los trabajadores de la salud. Muchas de nuestras compañeras han padecido o padecen violencia de género dentro de sus casas, en la calle, pero también en los lugares de trabajo. Violencia desde las más sutiles hasta la más tremenda, como puede ser un abuso. Compañeras que han padecido y padecen violencia laboral por parte de sus jefes, coordinadores o incluso problemas interpersonales entre compañeras y compañeros.
Y también los trabajadores y trabajadoras somos parte de esta sociedad, y esta sociedad está atravesada por el consumo de sustancias tóxicas. Y ese problema también existe entre las trabajadoras y trabajadores ocupados. Entonces entendemos que es necesario un departamento de salud laboral que atienda estos aspectos que repercuten de manera negativa en la salud, porque si no, se termina dando un tratamiento punitivo y sancionador. ¿Esto qué quiere decir? Se constituye un sumario, se realiza una investigación y se despide al trabajador. El trabajador queda sin trabajo y en las peores condiciones para poder abordar un problema de salud que pudiera tener. Así que bueno, hemos quedado con el compromiso de comenzar a hacer algunas reuniones para darle forma al proyecto. Sabemos que no va a ser inmediato, que esto llevará su tiempo, estamos dispuestos y nos ponemos a disposición a trabajar en este sentido porque es necesario. Bueno, por lo menos la voluntad de las partes, digamos, estaría para avanzar en estos planteos. Efectivamente, se reconoce la dificultad, se reconoce la necesidad y también se reconoce la falta de dispositivo en la actualidad que dé tratamiento, con lo cual ya eso es un buen augurio de que podemos avanzar. Luego de 2 años y medio se realizó un nuevo Parlamento Mapuche Tehuelche en la zona de Viedma con la participación de 83 comunidades. Se trataron diferentes temáticas y entre ellas se destacó la parte judicial y la recuperación territorial. Además, el Huerquén Mapuche anticipó que se trabajará en la organización interna para tener un mejor desarrollo territorial y anunciaron que el próximo Parlamento estará previsto para el mes de abril o mayo. Después de casi 3 años, 2 años y medio, se llegó a un Parlamento. Bueno, todo tiene que ver un poco con lo que hemos vivido en la pandemia. Se llevó adelante en Viedma 26, 27 y 28 de febrero, con la presencia de 83 comunidades. Hubieron muchas que por trabajo, por distintas razones no pudieron llegar, pero hicieron llegar su saludo. Bueno, básicamente después de tanto tiempo siempre es corto los días o las horas de debate para charlar un montón de temas. Salieron como 25 temas a tratar. Después lo planteamos en 3 ejes, una cuestión judicial, algo lo del territorio, que es lo que más salió, los problemas territoriales, y bueno, un poco del trabajo de la organización, ¿no? Cómo ajustar algunas cuestiones internas en la organización para tener un mejor desarrollo territorial. Toda esa problemática, por supuesto, que no se alcanzó a tratar como quisiéramos, y bueno, estamos programando un próximo Parlamento para abril o para mayo, y máxime ahora, teniendo en cuenta que hay una idea del gobierno que expresó el día posterior en la apertura de las sesiones legislativas de no solo de la entrega de título comunitario, que ya veníamos teniendo alguna información sobre eso, aunque no acceso al proyecto, y que eso fue parte de las conversaciones que salieron en el Parlamento, que no fue consultado, que desconocemos cuál es la calidad de los preceptos que marca un proyecto de ley, que en todo caso a priori es construido sin las comunidades, ¿no? Entonces la participación que nosotros siempre pedimos no se ve reflejada. Pero lo más grave es la creación o la idea de la creación de una dirección de pueblo originario en la provincia de Río Negro, que lo que intenta es sacarle las potestades que tiene al CODECI y trabajarlas directamente desde el gobierno, ¿no? Me parece que eso es lo que ha generado más preocupación en las comunidades. Antes de ayer hemos tenido charla con varios loncos de varias zonas. Las comunidades están armando notas para rechazar esa dirección, primero porque es inconsulta, pero más allá de eso, fundamentalmente todo el problema territorial tiene una ley en la provincia de Río Negro, que es la 2287, que está en consonancia con la ley 279, que es la ley de tierras en la provincia de Río Negro, y que muchas de esas situaciones que se vienen trabajando en el CODECI no están resueltas, y que me parece que hay que reforzar eso, que es un organismo mixto, que es un organismo de cogestión entre las comunidades y el Estado provincial,
y que tiene que haber una decisión política de aportar ahí. Me parece que las comunidades están en alerta porque la construcción del CODESI y de la ley 2287 tiene que ver con la movilización y con el interés que han tenido siempre las comunidades en la idea de tener una relación seria con el Estado y que solucione los problemas. Bueno, apuntamos a que que esa dirección no se convalide y que se fortalezca el CODESI. El presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, manifestó este 8 de marzo que le da vergüenza que en Argentina una mujer padezca violencia de género y advirtió que no vamos a ser una buena sociedad hasta el momento en que todos tengamos los mismos derechos y oportunidades. Fernández encabezó en José C. Paz un acto por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora junto a la escritora e investigadora mexicana Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el intendente local. Esta fue la patria de Juana Zurduy, que defendió el norte argentino como el más valiente de los generales. Esta es la patria de Macacha Güemes, que acompañó a su hermano hasta la muerte para garantizar la libertad de este pueblo. Esta es la patria de Rosario Vera Peñalosa, una mujer que desde La Rioja nos inculcó la importancia de la educación, la importancia del conocimiento. Esta es la patria de Eva Perón, abanderada de los humildes. Yo quiero que todos tomemos esos ejemplos y que también tomemos el coraje que tuvo Cristina cuando tuvo que gobernar el país en años difíciles. Cristina no le tocaron tiempos fáciles porque tuvo que soportar la crisis del 2008 cuando el mundo estalló, porque el capitalismo financiero impiadoso se llevó a Lehman Brothers y se llevó muchas economías. Pero también tuvo que enfrentar situaciones parecidas en menor escala a la pandemia, como fue la gripe aviar. Y nunca bajó los brazos. Y siempre se apoyó en lo mismo que yo me apoyo. El pueblo de la nación argentina, lo más importante que tiene la Argentina. Nosotros no vamos a ser una buena sociedad hasta el momento en que todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Mientras eso no lo logremos, no seremos una buena sociedad. Y para que eso ocurra, nosotros los hombres tenemos que hacer mucho. Y lo primero que tenemos que hacer es respetar y poner en condiciones de igualdad a cada mujer de la Argentina. En el tiempo que vivimos, en el siglo XXI, es inadmisible que alguien sea discriminado por su condición de género. Es inadmisible que en el tiempo que vivimos un mismo trabajo tenga un sueldo según quien presta ese trabajo, sea un hombre o sea una mujer. Es inadmisible que esa desigualdad exista. Y a nosotros, como hombres, debería avergonzarnos que esa desigualdad exista. Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. Y por lo tanto, debemos entender de una vez por todas que eso no puede seguir ocurriendo. Y debemos denunciar a los violentos que por la sola condición de género avasallan a una mujer. Como debemos también no tolerar a los violentos que no aceptan la diversidad de género, porque todos tenemos derechos, los mismos derechos en esta sociedad. Felay Pulamuen, con Puché, vamos a ir a una breve pausa. Ya regresamos con más información aquí por Muley Zungu. Inicio de espacio publicitario.
Facundo es profesor de educación física y escalador. Vive en Bariloche. Hace mucho tiempo que los mapuches conocen y cuidan estas montañas. Ellos no son terroristas. Llega el Censo 2022. Llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda, por nuestra familia, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Reconocernos por donde nacimos, por donde vivimos, por lo que tenemos y por lo que nos falta. Reconocernos por lo que nos une, por ella, por él. Reconocernos por vos. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos, y cómo vivimos. Censo 2022. Fin de espacio publicitario. Estamos aquí en el segundo bloque compartiendo con ustedes toda la información de lo que ha ocurrido aquí en la ciudad y alrededores en las últimas horas. Legisladores y organizaciones presentaron en diputados un nuevo proyecto de ley de humedales. El proyecto de ley de humedales, cuyo dictamen perdió estado parlamentario en diciembre pasado, volvió a ser presentado por diputados nacionales y organizaciones ambientales, sociales y científicas. Se busca penalizar los incendios intencionales como los que afectan a Corrientes y distintas zonas del país. La iniciativa también crea un inventario nacional de humedales que consiste en un mapa que daría cuenta de dónde están los humedales en Argentina, qué características tienen y qué función cumplen en cada lugar. La ley es una ley de presupuestos mínimos de preservación y uso racional de los humedales. Lo que pretende es regular la actividad sobre los humedales y preservar los servicios ecosistémicos que estos humedales tienen. Los puntos más fuertes son la definición de humedales. Para poder protegerlos hay que saber qué estamos protegiendo, y después la creación de un inventario y el ordenamiento territorial de todas las provincias para definir cuáles son las zonas sobre las cuales después se va a tener que trabajar con un estudio de impacto ambiental y la preservación de esas capacidades ecosistémicas. Los puntos quizás más resistidos por los sectores que se oponen, que son sectores de la producción, tienen que ver con el ordenamiento territorial, en base a una falsa idea que tiene que ver con que la ley de humedales prohíbe la actividad productiva, y en realidad esta ley no prohíbe ninguna actividad, solo regula para que esa actividad no destruya las capacidades sistémicas de los humedales. Hay tres problemas que confluyen hoy en la Argentina y en el mundo. Uno es la crisis ecológica, que cada vez se agudiza más. Eso hace que haya más movilización socioambiental alrededor de estos temas en el mundo y en la Argentina. Las movilizaciones, la conversación pública alrededor de temas ambientales dan cuenta del crecimiento del proceso de organización y movilización por estos temas. Y por último, la crisis ecológica agudiza todas las variables que antes por ahí eran más pequeñas, como los incendios en Corrientes o los incendios de humedales en el año 2020. Este año 11% del territorio de una provincia fue prendido fuego. Tomando medida en lo que la sociedad civil hoy en día demanda, creo que, o esperemos, que la cuarta vez que se presentó el proyecto sea finalmente la vencida y que de parte de los diferentes sectores políticos se le pueda dar respuesta a las demandas que está teniendo hoy la sociedad de cara a la crisis climática. Yo creo que la canalización institucional y política de las demandas de las juventudes se va a ir dando con el tiempo. La ex senadora de la Nación y actual presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, se refirió al juicio sobre los hechos de violencia contra la comunidad mapuche Buenuleo por parte de supuestos trabajadores de Emilio Friedrich. Por otro lado, hizo referencia al fallo de la justicia de Río Negro que anuló el sobreseimiento de integrantes de la comunidad. Odarda señaló que no se están respetando los derechos institucionales de los indígenas y que es una deuda del país entregarle las tierras a las comunidades. Y cuestionó también el rol de la justicia
que es muy rápida para criminalizar a las comunidades mapuche, pero lleva más de 13 años sin obligar a Lewis que cumpla un fallo por el acceso al lago escondido. Sigo el tema, por supuesto, porque soy presidenta de INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y me preocupa que los jueces de esta provincia, o quizá un sector de los jueces de esta provincia, tenga esta doble vara de juzgar y de condenar a las comunidades indígenas en tiempo exprés, y cuando se trata de magnates o poderosos o terratenientes, como el caso de Joel Lewis, demore 13 años en cumplir una sentencia. Por eso me parece oportuno hacer esta comparación, porque vemos que no se respetan los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, no se respeta el derecho sobre todo a la tierra, al acceso a la tierra. Y en el caso de estas comunidades, como el caso de la comunidad Huenuleo, que son comunidades ancestrales, tienen derecho, por supuesto, a la propiedad comunitaria indígena, que es una vieja deuda del Estado argentino desde el año 94, y que no son los que no tienen que ser perjudicados los propios pueblos indígenas, porque es una deuda del Estado. Me sorprende porque otra vez una sentencia en contra de los pueblos indígenas, ¿no? Sobre todo cuando la comunidad Huenuleo tiene acreditada su permanencia en ese lugar desde el año 1904, cuando se le entregó un título de propiedad en la época del general Roca. Desde allí la familia Huenuleo, la comunidad Huenuleo, tiene derecho sobre la tierra. Por eso Argentina tiene que empezar a cumplir con los mandatos constitucionales, y este es uno. Siempre decimos que existe una discriminación y sobre todo una mirada por parte de cierto sector de la justicia que vela por los derechos, sobre todo de algunos sectores que hacen valer el derecho a la propiedad privada, pero se olvida de otros derechos que son tan constitucionales como el derecho a la propiedad privada, y igual de importantes como es el derecho a la propiedad comunitaria indígena. Magdalena, ¿le sorprendió el proyecto de ley del gobierno de Río Negro sobre la entrega posible de tierras a comunidades mapuches y pobladores en Río Negro? Me sorprendió, pero me parece que es bueno que se comience a trabajar en eso, ¿no? Porque bueno, Río Negro es la única provincia donde no se ha entregado un solo título comunitario desde que se constituyó la provincia. Neuquén tiene muchos títulos comunitarios indígenas entregados por la legislatura de la misma provincia, lo mismo Chubut. Bueno, las provincias del norte todas tienen títulos comunitarios entregados por la propia provincia de cada una de estas provincias, pero Río Negro no tiene uno solo entregado. Entonces es hora que comience a entregar títulos comunitarios, pero siempre cumpliendo con la consulta libre previa informada, que es también una obligación constitucional, y que tengo entendido que todavía no se ha cumplido con esa consulta a los pueblos indígenas y a sus organizaciones. La pregunta, si le sorprendió, es porque hay ya una ley, la 2287, en Río Negro que contempla la entrega de títulos de propiedad comunitaria. Sí, tengo entendido que el otro proyecto donde se entregarían títulos comunitarios no ha ingresado a la legislatura, por eso no lo conozco a ciencia cierta, pero es muy importante que se consulte a las comunidades y a los pueblos indígenas y a la coordinadora del Parlamento Mapuche y CODESI, que son los organismos naturales de los pueblos indígenas de Río Negro, antes de tomar cualquier tipo de decisión, ¿no? Inclusive una ley provincial también debe ser consultada. Frente a la consulta de los vecinos del por qué no se trabaja de noche en la integración de la avenida Bustillo, los encargados de planificación explicaron que en Bariloche hay una ordenanza municipal que prohíbe el trabajo en horas nocturnas. La obra tiene una duración de 24 meses y se avanza por tramos para no cortar el tránsito en su totalidad. Se trabaja con la reconstrucción y ampliación de la calzada, el soterramiento de agua, cloaca, red eléctrica, etc. Ante cualquier consulta, solicitaron comunicarse al mail info@ecorrionegro.gov.ar o a los teléfonos 2944 50 33 43 o 2944 64 10 10. Les repito los números de teléfono: 2944 50 33 43
o 2944 64 10 10. La programación de obra, el plan de obra justamente se ajustó a esto que es pasar de una ruta, una antigua ruta rural, digamos de perfil rural, a una verdadera avenida urbana. Entonces esto implica una reconversión completa de la zona, donde se van a ejecutar tareas desde cero, como son el soterramiento de redes nuevas de agua, de cloaca, impulsión cloacal, redes eléctricas, nueva iluminación, además de justamente la reconstrucción de calzada y ampliación. Además, en la programación se tuvo en cuenta trabajar por sectores justamente para no afectar la circulación. Esto ralentiza las tareas, con lo cual este programa de obra se ajusta a todas las tareas que conllevan la reconversión de esta ruta a avenida urbana. Nosotros tenemos un correo electrónico que es info@ecorrionegro.gov.ar, gov con B larga, info@ecorrionegro.gov.ar. Creo que es un lugar donde nosotros recibimos muchísimas consultas, así que bueno, lo ponemos a disposición para quienes quieran relacionarse por ese lado. Y tenemos un celular que es el 2944 50 3343. En ese teléfono, que es mi celular personal, yo recibo las consultas y bueno, después las podemos derivar al otro teléfono. Y si no, tenemos uno más, que es el 2944 64 10 10, que también es un teléfono en donde podemos recibir los llamados telefónicos. Bueno, y lo último que queremos comentar tiene que ver con que hay una articulación de numerosas organizaciones que están trabajando en esta obra. En primer lugar, Vialidad Nacional, que es quien habilita, digamos, los fondos para poder llevar adelante esta obra tan relevante para la ciudad, a partir de las gestiones que realizara oportunamente la gobernadora Arabela Carreras. En segundo lugar, diseño, ejecución, supervisión, control, todo lo que tiene que ver, digamos, con estos aspectos corre por parte de la Dirección de Vialidad Rionegrina, son sus técnicos rionegrinos, técnicas rionegrinas y distintos profesionales también de nuestra provincia que están trabajando muy dedicadamente en esta obra, así que es un orgullo también para nosotros. La construcción de la obra está a cargo de la empresa Codistel como contratista, que fue la ganadora de la licitación pública. Bueno, la municipalidad colabora, por supuesto, también en todas las acciones que tienen que ver con los ámbitos de su propia jurisdicción, dado que la obra se sitúa en la localidad y bueno, hay muchas cuestiones que tenemos que coordinar. Una de ellas, como bien trabajamos en el día de hoy, todas las relacionadas con el tránsito. Y bueno, y finalmente el ente de desarrollo de la cordillera, que somos un ente autárquico, que estamos colaborando con la articulación de las distintas acciones entre los organismos y por otro lado también tratando de colaborar en las cuestiones de comunicación y contacto con los frentistas. En el marco de una nueva audiencia de este miércoles por el acceso al lago escondido, el presidente de la Fundación Interactiva Promover la Cultura del Agua, FIPCA, detalló que no se llegó a una conciliación entre las partes. Resaltó que ven inviable por el impacto ambiental que se piense en abrir un nuevo camino por el sector de El Manso y que solicitarán se cumpla el fallo judicial del año 2009 que ya garantiza el libre acceso por los caminos de Taco, Ifí y Cajón Azul. Bueno, se hizo la audiencia de conciliación, evidentemente no hubo acuerdo. La ex senadora Magdalena Odarda planteó que se respete el fallo del Tribunal Superior de Justicia por el cual se plantea la apertura y la señalización del camino de Taco Ifí, que es desconocido por los representantes de la empresa Hidden Lake de Joel Lewis y los abogados de la provincia de Río Negro. Así que la Magdalena Odarda no quiso discutir ese tema porque es un fallo ya definitivo. Y después hizo la contraparte, una presentación para abrir un nuevo camino, que sería el camino del Manso, que no existe. Es un camino que desde nuestro punto de vista es inviable porque hay que hacer un estudio de impacto ambiental, hay que hacer una audiencia pública. Ahí tenemos árboles como los alerces milenarios, los arrayanes. O sea, para nosotros es impracticable.
además hay que subir una montaña de más de 1400 metros y bajarla, o sea que es un desastre desde el punto de vista ambiental. Pero ya teniendo el fallo de la apertura del canal de Tocuifí, del camino de Tocuifí, bueno, hay que habilitarlo, pero bueno, no hubo un acuerdo, así que en 20 días la Cámara resolverá, porque ellos plantean hacer el camino del Manso y anular el fallo para la apertura del camino de Tocuifí, incluso anular el camino de montaña del Cajón Azul, que el único ingreso sea este camino del Manso, que hay que realizarlo y que demorará su tiempo y que para nosotros es impracticable. Sería renunciar a los otros posibles ingresos, ¿no? Es lo que plantean ellos y lo que tiene que fallar ahora la Cámara. Bueno, y teniendo en cuenta que desde el FIDCA han ya realizado varias movilizaciones, marchas por la soberanía, ¿qué lectura hacen sobre esta instancia, no? Bueno, nosotros ya estamos viendo y cuestionamos lo que es el rol de la justicia, tanto de la Corte Suprema como en otros niveles, como en la provincia de Buenos Aires. Aquí lo que hay es un avasallamiento de este poderoso empresario con sus socios nativos de cuestionar, invalidar los fallos de la justicia y no respetar la Constitución Nacional ni la Constitución de Río Negro. Es una subordinación a los intereses de este poderoso empresario. ¿Por qué plantean ustedes que Lewis, el lago escondido, afecta a la soberanía? Y para nosotros es un enclave británico. Toda propiedad de un súbdito británico, de acuerdo a las leyes de Inglaterra, pertenece también a la corona británica. Y aquí se da en el caso que en estas 11.000 hectáreas no rige la ley argentina, no la cumplen y es más, el poder político de la provincia está subordinado a los intereses de este poderoso empresario británico, que a su vez, como sabemos, tiene esa pista aérea sobre el Atlántico. Y bueno, acá sabemos que desde el punto de vista geopolítico todo esto está también relacionado con la presencia de la base inglesa y de la OTAN en Malvinas, o sea, acá hay concretamente un peligro de soberanía. Acá no rige, en este espacio, en el caso concreto de la empresa Hidden Lake, no rigen las leyes argentinas, por eso decimos que hay un problema de soberanía. Cuestionamos lo que es la justicia. Bueno, aquí se está demostrando, porque hay un fallo del 2009 del Tribunal Superior de Justicia que dice que hay que habilitar el camino de Tocuifí, que es desconocido en los hechos, tanto por la provincia como por los abogados de Joel Lewis. Total, es una locura. Nos vamos a una breve pausa, la última aquí en el informativo. Ya estamos de regreso con más Muley Zungu. Inicio de espacio publicitario. En mi casa somos como 40 millones de personas. En algunos rincones hace mucho frío y en otros mucho calor. En mi casa hay montañas, lagos inmensos. En mi casa hay maestras, médicas y también hay algunos que están esperando que se les dé. Y aunque somos diferentes, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. Nuestro país es conocido por sus 4 climas, sus paisajes y recursos naturales, pero también por aquello que nos identifica, su gente, sus celebraciones, sus fiestas y su diversidad cultural. Para que conozcas el calendario festivo del país y puedas vivir esta experiencia desde cualquier lugar del mundo, lanzamos la plataforma de Fiestas Argentinas. Ingresá en fiestasargentinas.ar y sé parte de las más de 3.000 fiestas nacionales, populares y regionales de todo el país. Fin de espacio publicitario. Continuando con toda la información aquí en el último bloque de Muley Zungu, vamos a dar paso a la siguiente información. El Lamuen Orlando Carriqueo, vocero de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, se refirió al proyecto de ley del gobierno de Arabella Carrera que impulsa la entrega de títulos de tierras a comunidades y pobladores en la provincia. Además, cuestionó la posible creación de una Secretaría de Pueblos Originarios
impulsada por el mismo proyecto. Carriqueo planteó que no solo es responsabilidad del gobierno de Río Negro actual, sino que muchos gobiernos anteriores intentaron sacar el camino al Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas, al CODESI, dejándolo sin presupuesto. Río Negro es pionera en jurisprudencia vinculada a los pueblos indígenas con esta ley 2287 que data de la década del 80 y que es muy de avanzada, digamos. ¿Cuál es el sentido que tiene crear un proyecto de ley para entregar tierras de título comunitario si ya la ley 2287 lo garantiza? A mí me parece que tiene que ver con una cuestión política. La reafirmación de la discusión política que venimos teniendo como organización se ve plasmada en el apoyo, ¿no?, a las autoridades, a las elecciones de autoridades que llevaron adelante y que ponen a Nehuel Nocomán en la presidencia del CODESI, y consejeros y un recambio generacional bastante importante, ¿no? El promedio de la mesa política es 35 años, los consejeros son jóvenes, son antimineros, y entonces me parece que lo que hay que ver es que el gobierno de Río Negro nos está viendo como el enemigo, ¿no? Y esto tiene que ver con el planteo político que venimos haciendo y social. Es decir, que nosotros seamos los que estamos hoy intentando frenar un proceso minero que aparte de un proceso minero es un proyecto político del gobierno de Río Negro. No lo toman ellos de la mejor manera, no lo abren a la discusión social, sino que intentan cerrar esa discusión tratando de deslegitimar un organismo como el CODESI que ha costado tanto a las comunidades construir y que no es solo la responsabilidad de este gobierno. Digo, hubieron distintos gobiernos que tuvieron una posición similar, pero nadie se atrevió a hacer esto, que es crear una dirección para sacarle el trabajo al CODESI, y fundamentalmente porque el CODESI tiene la presidencia que siempre es indígena y que siempre es mayoría, con lo cual ellos no pueden dominar el CODESI, entonces generan esta idea de una secretaría, ¿no?, inconsulta, pero que intenta resolver discrecionalmente los problemas comunitarios. Porque como vos decías, la 2287 es una ley de avanzada, que habla de territorios comunitarios, de devolución de tierras, que habla de investigación de títulos de tierra, que habla de salud, que habla de producción, que habla de educación, que habla de comunicación, todo el aspecto para el desarrollo comunitario. Bueno, que a pesar de los casi 40 años de que está en vigencia la ley, no tenga un presupuesto para el desarrollo comunitario, es una decisión política de los gobiernos. Nosotros seguimos planteando que ese es un organismo especializado y que tiene conocimiento, que tiene integración y que le genera participación a las comunidades. Entonces no es un hecho menor que lo quieran dejar de lado, ¿no? Miles de mujeres y disidencias reclamaron ante el Congreso con la consigna "La deuda es con nosotras". En el documento de 8 páginas que leyeron, plantean 5 ejes de reclamos. Cuidar, alimentar y construir es trabajar. Contra la precarización laboral, reforma judicial feminista y transdisciplina, por la autonomía de nuestros cuerpos y territorios y educación integral. Miles de mujeres y disidencias marcharon este 8 de marzo en el Congreso de la Nación y bajo la consigna "La deuda es con nosotras y nosotres", exigieron que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, que esta semana se debate en el Parlamento, no condicione el desarrollo de políticas inclusivas. Queremos ser parte real de las soluciones de Argentina, queremos ser parte real de las posibilidades, de las oportunidades, pero además queremos iguales resultados. No alcanza con las mismas posibilidades y oportunidades si al final de la cuenta tenemos resultados igualmente diferenciales. Esta unidad del feminismo, que es única
porque realmente son todos los espacios políticos, sindicales, sociales, las trabajadoras que están en blanco, las trabajadoras de los comedores, todas estamos hoy unidas acá diciendo que la deuda es con nosotras. Y claramente las ganas se vieron hoy, tanto en la movilización que está allá y la que pudo llegar acá, porque las calles estaban inundadas de compañeras, y creo que eso tiene que ver con una cuestión que responde a que las mujeres siempre ganamos nuestros derechos en las calles, y creo que había muchas ganas de salir de las compañeras y venir hoy a hacerse presente en un día tan importante como lo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y todo lo que eso conlleva. La deuda es con nosotras, porque todavía los lugares que tienen que garantizar que nosotras no seamos víctimas eternas, sino que seamos sujetas políticas de la transformación de la Argentina, la deuda es con nosotras por eso, porque todavía nos deben eso. Es la primera vez que vengo, nunca había venido antes, y la verdad que empecé a venir, eran 2 cuadras antes y se me llenó el corazón de alegría ver tantas mujeres, me siento tan segura. Es increíble que tengamos que andar avisando a esta altura del año, al siglo XX, que llegamos bien. Es increíble, es una tristeza. Todas nosotras conocemos a alguien que fue acosada, pero es increíble que los hombres no conozcan a nadie, un acosador. Muy movilizante, mucha sensibilidad, mucha charla y como también una fuerza, como una marea violeta que empoderante. Es realmente muy lindo, porque estamos vibrando todas lo mismo, estamos dejando de omitir la realidad y de visibilizar lo que nos pasa. Así que me parece que es la forma de gritarlo. Desde la Universidad Nacional de Río Negro informaron que el 21 de marzo comienza la cursada oficial para los estudiantes de la carrera de medicina. En los próximos días tendrán que rendir un examen escrito sobre temáticas de biología, matemática, salud y sociedad. Además, se realizarán las entrevistas individuales y se les asignará un orden de mérito que definirá quiénes son los estudiantes que iniciarán finalmente el 21 de marzo como la primera camada de estudiantes de medicina aquí en Bariloche. Más allá de que este encuentro se haya desarrollado en Bariloche, que también se puede leer como un respaldo hacia la universidad, lo que también uno vio es que hay una legitimidad también, ¿no?, a esta carrera de medicina que se inicia aquí, y obviamente a la universidad misma de Río Negro. Sí, bueno, yo creo que un poco como planteas vos, ¿no? Esto es un indicador, una muestra y algo simbólico muy fuerte para nosotros, que universidades que vienen con carreras de medicina de muchos años y muy tradicionales, de mucho prestigio, bueno, elijan a la Universidad Nacional de Río Negro para tener este encuentro. Bueno, es un producto del trabajo que se viene haciendo estos 13, 14 años en la universidad, que ha sido una institución, bueno, que ha demostrado que ha tenido un impacto muy grande en toda la provincia, con las actividades de docencia y de investigación y de extensión que tenemos en 9 ciudades a lo largo y a lo ancho de la provincia de Río Negro, y bueno, y en particular con la carrera de medicina, que es una carrera muy compleja de instrumentar. Bueno, y esta legitimidad también se ha conseguido a partir de la buena evaluación que hizo la CONEAU, que es el organismo que monitorea y regula tanto las ingenierías como las carreras de salud como medicina. Y bueno, y el hecho de que esta reunión se pueda haber hecho aquí también es una demostración de todo el trabajo que se viene haciendo y del apoyo que estamos teniendo de este foro, que es, bueno, el máximo organismo que nuclea las facultades del país, ¿no? El 21 de marzo van a comenzar los estudiantes, bueno, que han pasado por un curso de ingreso que inició el 1 de febrero, que tuvo distintas instancias, algunas virtuales, otras presenciales. En estos días están haciendo un examen escrito sobre temáticas que tienen que ver con biología, matemática y salud y sociedad, y posteriormente van a tener una serie de entrevistas individuales cada uno. Bueno, de ahí va a salir un orden de mérito donde se van a seleccionar a los estudiantes que van a poder iniciar las clases, y bueno, va a ser un momento histórico también, porque va a ser la primer corte de estudiantes que van a poder estudiar medicina aquí en
aquí en Bariloche, así que bueno, estamos muy contentos con la cantidad de inscriptos y con el desempeño que vienen teniendo los estudiantes en el curso de ingreso. Me ha manifestado, bueno, el director de la carrera que vienen haciendo un muy buen trabajo los chicos, que se están esforzando mucho, así que bueno, muy contentos con este inicio. También en este edificio en el que estamos ahora, de Mitre 630, estamos montando laboratorios en el tercer piso con biosimuladores y un laboratorio de morfofunción, con equipamientos que estamos adquiriendo con un financiamiento de organismos nacionales. Así que bueno, estamos disponiendo todo para comenzar. También bueno, contamos con todo el apoyo de la provincia para que los alumnos puedan ingresar a los edificios de atención de la salud. Así que bueno, está todo dispuesto para iniciar el 21. Una nota internacional. Maduro confirma su reunión con Estados Unidos y retoma diálogo con oposición. En una reunión sostenida el lunes con el Consejo de Vicepresidentes y el alto mando militar, el presidente Nicolás Maduro confirmó que el 5 de marzo recibió en Venezuela a una delegación enviada por el presidente estadounidense Joe Biden. Maduro no ofreció detalles sobre los asuntos abordados en dicha reunión, pero enfatizó que las coordinaciones continuarán entre los dos países y autorizó divulgar datos sobre el encuentro confirmados también por Estados Unidos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de la reunión con el alto mando político y militar, confirmó que el pasado sábado sostuvo una reunión respetuosa y cordial con una delegación del gobierno de Estados Unidos. Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática. Al hacer el balance de la reunión, el jefe de Estado venezolano planteó la posibilidad de trabajar en una agenda común y dialogar sobre temas de máximo interés para Venezuela y el mundo. Temas de interés que hemos acordado trabajar en una agenda hacia adelante. Temas de interés. Me pareció muy importante poder cara a cara conversar temas de máximo interés. Maduro afirmó la voluntad de su país para que a través de la diplomacia y en el marco del respeto mutuo continuaran las conversaciones con el fin de garantizar la paz y seguridad de los pueblos de la región. Yo ratifico, como le dije a la delegación, toda nuestra voluntad para desde la diplomacia, desde el respeto y desde la máxima esperanza de un mundo mejor, nosotros poder avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz de los pueblos de nuestro hemisferio, de nuestra región. Asimismo, en otra parte de su discurso, se mostró gravemente preocupado por el conflicto entre Ucrania y Rusia y una extensión a otras regiones del mundo. Apuntó el dedo acusador hacia los países occidentales como responsables de esta confrontación armada. Los que provocaron este conflicto, con décadas de incumplimiento de acuerdos, con décadas de amenaza contra Rusia, con décadas preparando planes para la extensión de la OTAN, son los primeros que tienen responsabilidad para desescalar este conflicto. Maduro explicó que en el contexto geopolítico y la crisis en Ucrania se toman medidas para proteger la distribución y el abastecimiento de alimentos, así como el avance salarial y la protección social para la clase trabajadora. Ahora vamos a dar paso a las farmacias de turno que corresponden a este día miércoles 9 de marzo. 9 de julio 635, Barberis en Onelli 377, Diagonal en Diagonal Capraro 1301, que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para el día de hoy, miércoles 9 de marzo. Farmacia 9 de julio 635, Farmacia Barberis en Onelli 377 y Farmacia Diagonal en Diagonal Capraro 1301. Esta última está abierta hasta las 23 horas.
De esta manera damos por finalizado el informativo de este día miércoles, la edición que corresponde a las 19 horas. Nos despedimos, pero antes agradecemos siempre su compañía. Memoria Compuche, Compulamuen, Capeu Cayal.